vuelva a hacer esto de aquí. De que yo tengo un resultado para pasar al punto 4, debe ser así, pero no es que yo venga y diga hago los 4 y después de cerrar los 4 se queda abierto el 4. No. En la ruta crítica implica de que yo aquí tengo, por ejemplo, habíamos hecho el mapping, la localización de equipamientos, y tengo equipamientos, tengo patrimonio, tengo intervenciones especiales, etc. Lo puedo desarrollar simultáneamente, lo que no significa que yo haga un nudo aquí, no, tengo que abrirlo y eso ya lo han hecho. Ahora, al sacar una conclusión en el punto 4, no significa que ustedes se queden rígidos aquí. En este momento, aquí ya vienen a tomar decisiones. La idea de la ruta crítica es que en los puntos, en determinados puntos ya, cada punto toma decisiones. ¿Por qué? Porque definitivamente yo no tengo toda esta información que uno está prácticamente en estado crudo. Tengo una información que recito, entonces obviamente solamente hago aquí un primer nivel de conocimiento, pero cuando ya llegue, yo voy a evolucionar en el proceso, pues bueno, decido. Decidir significa de que ya se van quedando elementos en el camino y voy eligiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar al punto en donde debo diseñar y debo proponer. Precisamente, ustedes, precisamente en el punto, tienen que llegar a este punto 4 donde hacen una síntesis conceptual. ¿Qué significa? Se supone que ustedes a través de esta formación deben tener la capacidad electiva y selectiva. Significa que ustedes ya pueden valorar precisamente servicios de equipamiento. Por ejemplo, yo revisaba antes de Karina el trabajo de la historia urbana del sector. Entonces, ¿cuándo surge el sector? Año 1938. Pero el año 38 su sector era manglar y esteros. ¿Cuándo se consolida? Año 1954. Así como el suburbio oeste, no es que se consolidó. ¿Qué implica eso? Se consolidó por relleno sanitario, lo que no significaba que se había consolidado como elemento significativo. Ahora, el otro elemento que decía, históricamente, el barrio Garay, ¿por qué es importante? ¿Qué evento significativo se ha dado? Nada. Simplemente era la gente que se expulsó, que se retiró por un fenómeno de incendio. ¿De acuerdo? Entonces, vino el municipio y reubicó a una cantidad de personas. Yo le comentaba que es lo mismo que sucede ahora. Quiere sacar de un lado toda la gente de los esteros y ¿a dónde la mandan? Al plan techo o a Cisne 40 y sucesivamente, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, que yo debo conocer para qué. Que mi proyecto no consolide errores. De eso se trata. Bien, yo sé que es un ejercicio bastante fuerte, tal es así que los otros profesores no lo hacen por ese mismo criterio, que implica de que tienen que explicar y manejar algunas variables. Porque llegar al concepto, precisamente yo decía, el día viernes pasado tenían que entregar un boceto. Pero sistematizar la información no les está resultando fácil, que no es fácil, porque si fuera fácil, pues hicieran luego los profesores. Simplemente, pues váyanse a Monte Sinaí y ahora tienen un problema grave en Monte Sinaí. El gobierno puso un equipamiento sin estudios de localización ni consolidación del área no consolidada. ¿Qué sucede?
que el proyecto ahora dependerá de la localización de ese edificio de salud, un hospital. Ya. Solucionar. Ahora, ¿dónde pongo la escuela? ¿Cuál es la lógica de implementación de los equipamientos? Ustedes, precisamente, ya a esta altura, deben trabajar sobre esta lógica. Por eso, habíamos dicho, cuando en cuarto tenemos la decisión, se supone que ustedes, anteriormente, en algún lugar, ustedes tienen una información que les ha llegado, que es el tipo de intervención. Tipo de intervención, y también tienen otra información que les ha llegado, que son las normas, la normativa. ¿Qué significa? Que precisamente ustedes, al tener la normativa en los estudios anales, lo único que van haciendo, en lo que yo insisto, que va a tener que terminarlo y desarrollar, es la matriz espacial mental de la problemática urbana del sector. ¿Por qué? Porque si no la tienen, no la van a decir. Cuando, por ejemplo, aquí tenemos la matriz histórica. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen que hacer una propuesta que se ajuste, es decir, vean ustedes van creando un macro espacio urbano donde esto debe ser decidido. No les he enseñado lo que se llama valoración de la matriz, porque esto ya explicaría otra premisa más. Es decir, no es que, por ejemplo, ustedes tienen la historia hermana y comentaba alguna vez se lo he dicho, ¿cuál es la matriz o modelo urbano de Guayaquil? Yo se lo digo cómodamente y es gratis. No existe. No existe modelo urbano. No existe, ¿por qué? Porque nunca había habido un proyecto urbano. Vean ustedes, esa es la teoría del modelo. Lo que sirve para uno no sirve para otro. Son las circunstancias particulares. Entonces, ¿cuál es la modelística? Eso que me resulta extraño cuando teoría urbana da todas las teorías. Ahora, diseño urbano, ¿cómo las aplica? Es la pregunta. ¿Cómo aplico las teorías urbanas de modelos urbanos de situaciones particulares? Por X motivo coincidió que en alguna época Guayaquil, con el eje de la industria, teníamos el concepto de ciudad industrial. Supongamos la ciudad industrial, pero no, obviamente, que no era Chicago ni era Londres. Cambiamos de proporción. Sí, cambiamos de proporción, cambiamos de industria, cambiamos de personas, cambiamos de cultura. Correcto. Ahora, cuando yo hago la intervención en Chicago, yo tengo que hacerla de la misma manera que la propuse. Si propuse el modelo, supongamos de ejes y de condiciones lineales, o de la ciudad jardín concéntrica, o cualquiera de los modelos operativos, y resulta que el modelo cambia con el tiempo. Yo no voy a hacer de eso, es decir, si uno revisa Barcelona, el plan Cerdá del año 1867 fue válido hasta ese sector. Fuera del sector comprendido entre esas calles, ya no existe el plan Cerdá. O sea, Barcelona no solamente el plan Cerdá, el barrio antiguo, el plan Cerdá, luego zona alta, y resulta que Barcelona tiene una persona, zona alta 1, el Tibidabo, o qué sé yo, Santa Coloma de Gravanet o el aeropuerto. Y uno ve, y por ahí algunos obtusos, yo me acuerdo, aunque no era mi área, una vez me iba a meter a las clases de Manuel Solá de Morales, y entonces yo le preguntaba, digo, pero maestro, dice, que aunque tú hayas trazado un modelo, significa que toda la vida te va a quedar vestido de centerón cuando tenías 17 que cuando tengas 60. ¿Esto qué significa? Es la modelística. La modelística no es un sucho, no es algo que los vaya a... Pero aquí viene lo que se llama, aquí viene otra cosa, que es que
que deberían ver, que se llama teoría de las decisiones. A ver, ¿por qué elijo esto y por qué no? Hemos hecho un mapping y hemos hecho un zoning. ¿Qué es lo que significa? Este zoning, que está en algún momento por aquí, debe ser resuelto. El zoning tiene una geometría, pero esta geometría, a su vez, tiene una referencia modelística. Lo que no significa, si el modelo es de desfase en un eje y va a ser de esta manera. Pero me dice el arquitecto, el modelo antes era de otra forma, era así, y resulta que se ha perdido. Claro, esa es la transformación de la historia de la ciudad. Entonces, en este modelo, yo debo decir, a ver, lo que tengo que hacer es proyectivo. ¿A dónde quiero llegar con mi propuesta? La propuesta era la recuperación de determinados eventos y la consolidación de otros y la proposición de otros. Tres características hay: proponer, recuperar o consolidar. ¿Verdad? Esa intención que se tiene es interesante. ¿Como cuánto? Aquí ya viene qué es lo que propone cada uno. Yo propuse eso en aquella. Y resulta que yo sepa, siempre se mejora, se amplía la ordenanza que regula los límites urbanos del cantón. ¿Pero por qué? Porque el viejo se va engordando, pero nadie dice, oye, se dijo en aquella época, ojo con el eje costa, ojo con el eje Daule. Quien sí reconoció parte del proceso fue el maestro Huerta, que él sí había estudiado urbanismo en Londres. Dice, señor, me parece interesante el trazado de la recuperación de un parque nuclear de la ciudad, pero la pregunta es replicarlo. No, maestro, no se puede replicar. Lo que hay que ver es cuál es la lógica de implantación urbana de los otros sectores de la ciudad. Entonces le explicaba, entonces hay que hacer un mapa y un zoom. ¿Está bien? ¿Y hasta cuándo va a ser director? Yo no digo hasta la directora, hasta que me canse. No, me cansé, de esta manera, ahora sí, ¿cuál es el proyecto? Y de eso se trata. Yo quiero que ustedes aprendan algo a hacer esto, porque esto sí les va a dar de comer, les va a dar de comer a algunos. ¿En qué sentido? Porque no van a ir al director de la DOI, ¿cómo se llama ahora, no? Aquí. ¿Por qué? Porque precisamente, proyecto. ¿Cuáles son? Entonces, el modelo. El modelo ya les digo ahora, es la propuesta. Tienen el mismo sector. Ustedes son dos grupos. Cada grupo tiene el sector Concordia y el sector Garay. El nombre fue tomado por la relación que no es porque justo vivía Ciclo Garay en la calle Ciclo Garay. No. Ya, cuando uno revisa los planes, la idea está en que teniendo la misma problemática, el mismo estudio y todo, las propuestas nunca son iguales. ¿Por qué? Como yo le digo hasta a David, ni con su hermana van a hacer los proyectos iguales. ¿Por qué? Porque tienen dos cuerpos y dos cerebros diferentes, ¿no verdad? Y no podrían. ¿Por qué? Porque a ella le gusta el blanco y